El mensajero del zar, compañero y amigo Marcelo Brignoni. Un hombre de mundo, si los hay. ¿Cómo anda? Hola Gustavo, un gusto hablar contigo y a través tuyo con toda la Gracias, audiencia del Marcelo. Mensajero del Zar. Siempre un gusto contactarnos. Bueno, gracias. Marce, estaba viendo las elecciones italianas, quiero hablar algunos temas, tocar algunos temitas con vos. La selección italiana, ¿qué te parecieron? ¿Por qué surge, digamos, Giorgia Meloni y qué puedes esperar de su política? Al menos pareciera ser que es más de lo mismo, ¿no? Mira, yo tenía un viejo profesor, muy lúcido en la universidad, que me decía, muchas veces la historia se cuenta por anécdotas. Yo te voy a contar una anécdota personal. Yo tuve la desgracia, pues no fue ningún placer, de conocer al señor Máximo D'Alema, enterrador del Partido Comunista Italiano, cuando visitó Buenos Aires allá por el 92, y todo el mundo, cuando digo todo el mundo, estamos hablando de los empleados de la embajada y sus subalternos, lo consideraban un prócer, porque había dado por disuelto el PCI, el Partido Comunista Italiano, el más grande e importante de Occidente, fundado por Antonio Gramsci, y había fundado en aquel entonces lo que se llamaba Partido Democrático di la Sinistra. Bueno, fuimos a hablar con él. Yo en esa época tenía un rol en la Cámara de Diputados de la Nación, era bastante más joven que ahora, este año 92, 93 más o menos, si no recuerdo mal. Y el muchacho nos dice, no, lo que pasa dice que el comunismo ya fue, entonces dice, hay que buscar otra cosa, hay que adaptarse a la época. Entonces, por eso, Partido Democrático de la Sinistra, porque bueno, nosotros no renunciamos a nuestra condición de izquierda, dijo el tipo, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos, el muro se cayó, bueno, dice, el neoliberalismo llegó para quedarse, me dijo un señor. Bueno, pasó el tiempo, qué sé yo, obviamente Máximo D'Alemo es un jubilado, que debe estar prolijamente asistido por el establishment. Este, Poco tiempo después, 3 o 4 años después, encuentra otro señor que ocupaba el mismo rol que él, secretario general del PDIS, un señor que se llama Piero Fassino, también lo encuentro, qué sé yo, y nos cuenta, casi como primicia, estamos hablando del año 95, 96 o 97, por ahí, que lo de Sinistra no quedaba bien, porque bueno, viste, la izquierda te estigmatiza mucho, la gente... Entonces, digamos, D'Alema nos contó que habían decidido que el PC italiano se llamara Partido Democrático de Sinistra, y Piero Fassino de que lo de Sinistra no iba más, que el Partido Democrático estaba bien. Estaba zarpado de Este, ajuste. Zarpado de ajuste. bueno, eso es la izquierda, lo que queda de la izquierda italiana. Además, hay un proceso refundacional muy voluntarioso, llevado adelante básicamente por el exalcalde de Nápoles, Luigi Di Magistri, absolutamente marginal, porque hay un punto central, digamos, que aparece poco en los análisis de Italia. Una de las razones principales por la que gana Meloni es porque Meloni fue la única fuerza política que no integró el gobierno delegado de la Unión Europea comandado por Mario Draghi. Todos los demás partidos integraron ese gobierno, con lo cual en los hechos y en la práctica la única fuerza opositora al gobierno de Mario Draghi era la de Giorgia Meloni. O sea, primera conclusión, ¿quién ganó en Italia? La oposición al gobierno neoliberal de ajuste de Mario Draghi, que entre sus grandes logros, tal vez el más importante, sea haber conseguido que las tarifas aumenten al 1000% de un invierno a otro. Una casa de Italia, de una familia italiana, digamos, en el centro de Italia, digamos, no en el norte rico, si vos querés, digamos, en Emilia Medio. Romagna, en toda esa zona, que pagaba promedio en el invierno del 2021 algo así como 70, 75 euros mensuales. Ellos le llaman el combinado, porque digamos, hay casas que son eléctricas, hay casas que son a gas y casas que son mixtas, entonces hay una especie de sumatoria que se presupuesta como gasto común de electricidad y gas domiciliario. Bueno, eso era más o menos 75 euros y este año va a ser 700. Entonces, digamos, es muy sencilla y muy cómoda la idea de decir nosotros somos progresistas y no entendemos por qué la gente se vuelve fascista. Y en realidad el punto central es que los que se habían vuelto fascistas antes que la gente eran los socialdemócratas, Claro, que claro. habían decidido abandonar toda la situación de su representación histórica y transformarse en delegados de poderes corporativos. Yo tengo una amiga italiana que quiero mucho, que vive en Florencia, entonces consultándola en la cotidianidad, viste que siempre es bueno tener Sí. una mirada más allá de los politólogos y de los analistas, además la gente que vive
el día a día. Ella es una excepcional lingüista que trabajó allá con Umberto Eco, qué sé yo, vivió un tiempo en Bolonia, en la Ciudad Roja, ahora vive en Firenze. Y me decía, no, acá hay una anécdota, dice, hay un humorista que generó un chiste muy gracioso que dice que los políticos italianos ya no debieran usar saco y corbata, sino que como los pilotos de Fórmula 1 debieran andar con un mameluco con los parches de las empresas que los pisan pegados. Dice, así sería mucho más fácil de identificar. Dice, este es de allí, no, no, aquel es de Shell, no, no, este otro es de Fiat, no, no, aquel es de Chrysler. Eh, y me pareció una idea genial, propiciar que la dirigencia política use mameluco con los calcos de las empresas que lo auspician pegado en su... Porque así sería inclusive mucho más transparente y mucho más sencillo. Me pareció una descripción trágica de la situación de la realidad política italiana y básicamente también me parece que tiene que ver con esta idea de la sodomización. Me critican a veces el término porque dicen que es muy fuerte, de la sodomización de la dirigencia de la Unión Europea ante Estados Unidos. El resultado claramente es que empieza a ver, proliferan las fuerzas antinorteamericanas en Europa como hongos, y básicamente esto ni siquiera tiene que ver con una gran conspiración llevada adelante por Rusia y por China, porque gran parte de esas fuerzas surgen naturalmente planteándose una cosa nada más y nada menos sencilla, que la Unión Europea debiera retomar su independencia y debiera trabajar en beneficio de sus habitantes y no de las empresas norteamericanas. Claro. Digamos, inclusive esto ya se da no solo en términos dirigenciales, cuando uno habla de Felipe González, habla de un lobista de empresas, sino que también se da en partidos. Uno piensa en el Partido Socialista Obrero Español, y la tendencia es a pensar en Repsol y en el Banco Santander, más que en los españoles. Claro. Este, entonces digo, la manera en que las empresas multinacionales han capturado a la dirigencia política occidental, que inclusive hace que la dirigencia política occidental esté dispuesta a suicidarse políticamente con tal de mantener los privilegios y con tal de mantener el seguro de retiro que estas empresas le pagan a todos los dirigentes políticos que trabajan para ellos. O sea, está totalmente desvirtuada la democracia occidental, porque la democracia occidental ya no representa ideas, ya no representa sectores sociales, ya no representa partidos, sino que solamente es un juego de intereses donde se debate tal o cual empresa cómo se asocia para beneficiarse del Estado, en tanto y en cuanto haya algún tipo vinculado con ellos en ese momento en situación. Genial. Marce, y sobre el Donbass, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando Ya, en la bueno, un situación? poco algo que nosotros veníamos charlando con vos y con mucha gente más y que más o menos se veía viendo. Digamos. Siempre la idea originaria de Rusia no fue tomar Ucrania, esta idea de que estaban resistiendo en Kiev a la invasión, jamás estuvo en los planes de Rusia invadir Kiev. Lo que hizo Rusia, armó un cordón de seguridad estratégica, como le llaman ellos, en los territorios donde viven los rusos y la gente de origen ruso en Ucrania, y básicamente eso tiene que ver con la incorporación a territorio ruso de 5 regiones: Crimea, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk y Yedrón. ¿Y Eh, Odessa? Odessa no es una región, es una ciudad. Ah, ok. En realidad, cuando vos ves ahora, lo que vos ves una media luna que permite que la Federación Rusa, a través de esta situación, controle como zona de seguridad el Mar Caspio y el acceso al Mar Caspio, y controle los puertos comerciales principales del Mar Negro. Esto significa que en la práctica Ucrania casi va a ser un país mediterráneo, como viene, porque no va a tener ningún tipo de acceso al Mar Caspio y va a tener muy dificultado su acceso al Mar Negro. Y básicamente esto tiene que ver, digamos, con situaciones geopolíticas. Siempre hablamos con vos de que la política internacional no es difícilmente juzgable en términos ideológicos o en términos de valores, más allá de que la CIA, en su segunda mayor creación de la historia después del hipismo, haya creado el progresismo, que cree que esto es posible, digamos, que existe esta política internacional de valores y demás, pero digo, cuando uno analiza el plebiscito que se llevó a cabo en las 4 regiones rusas, no es muy distinto al plebiscito que se llevó a cabo en la vieja Yugoslavia para dividirla en 7 países. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Federación Rusa hace mucho tiempo tomó conciencia de su situación de agresividad presunta,
planificó esto que está haciendo ahora hace por lo menos 10 años, cuando se escribieron los primeros papeles de la guerra híbrida por parte de Valery Gerasimov, uno de los 4 o 5 tipos que hoy están en lo que sería el políbulo no comunista que gobierna la Federación Rusa, donde está Putin, donde está Lavrov, donde está Sergei Shoigu, donde está Gerasimov, y donde muchos dicen que también ocupa esa mesa el ministro de Finanzas, que es un pequeño geniecillo, que entre otros es el creador intelectual de esta idea de que Rusia solamente sus exportaciones las cobra en rublos, que ha sido una medida central para proteger su economía de la agresión y de las sanciones. Y bueno, en el marco de eso, lo del gasoducto Nord Stream 1 y 2 y los atentados absolutamente comprobados, llevados adelante por fuerzas norteamericanas, podrían llevarnos a la conclusión de, como decían en el pueblo de mi abuelo, los europeos no solo son cornudos, sino que los mandan a bailar. Entonces, digamos, no solamente los someten, los humillan, los condenan al hambre, sino que además, por si se les ocurriera por su cuenta, sin el permiso de Estados Unidos, restablecer condiciones de comercialización gasífera con la Federación Rusa, le volamos los gasoductos, como para que no quede en duda que son una colonia nuestra. Y lo más patético es ver a este señor Borrell, que lamentablemente tiene pasaporte argentino también para deshonrarnos, Mira. planteando que va a ser una investigación la Unión Europea ante este atentado que ha hecho Rusia contra los gasoductos. Una cosa inexplicable, digamos, o sea, Rusia está con sanciones, no le van a comprar nada. Y más o menos lo que decían, yo no sé si vos te acordás cuando decían, denunciaban que Rusia estaba bombardeando la central nuclear de Zaporizhia, donde los rusos están desde marzo. O sea, los rusos estaban bombardeándose a sí mismos en la central nuclear para que volara por el aire. La central nuclear y Rusia. Una cosa un poco exótica, como las declaraciones de la pobre esta mujer que pusieron de vicepresidenta, una gris burócrata empleada de Barack Obama, esta señora Kamala Harris, que ha dicho que ella está muy preocupada porque Corea del Norte es una dictadura. No así, y no se respetan los derechos humanos, no así Guantánamo, que como vos y yo sabemos, tiene una auditoría internacional de Human Rights Watch para que ninguno de los que están ahí sientan violados sus derechos humanos. Y sabemos que el modelo democrático que provee Estados Unidos, con ejemplos como por ejemplo Qatar, Oman, la Unión Soviética o Arabia Saudita, son ejemplos que son muy elocuentes y muy importantes para llevar adelante. No, pero la verdad que es claro que, bueno, me parece que va a terminar ahora, ¿no? En octubre esto. No, no creo que pase mucho más. No, en realidad los objetivos militares de la Federación Rusa están cumplidos, los objetivos geopolíticos están cumplidos. El lanzamiento que pasó desapercibido por acá, porque digamos, acá digamos, hay demasiada gente a sueldo de Estados Unidos como para poder enterarse de alguna cosa que pasa en otro lugar. Yo creo que Estados Unidos tal vez se replantee. Es una inversión demasiado cara Argentina en estos tiempos. Después de Macri, al que le dieron 47 mil millones de dólares, ni siquiera pudo ganar una elección, digamos, teniendo el control del Estado, los muchachos van a decir, pongamos plata en otro lado. Dejámoslo que se mate solo. Pero no, a mí me parece que hay un formato que se termina, digamos, el mundo multipolar es inexorable, y la amenaza principal al mundo multipolar es los loquitos norteamericanos, que crean que pueden seguir mandando como si el mundo fuera, tuviera su capital en Washington, y que esto es lo que me parece que los tipos pueden hacer, que hasta ahora Rusia lo ha manejado con una templanza y una serenidad, pero digamos, el bombardeo sostenido a la central nuclear de Zaporizhia pudo producir la peor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad, y los rusos la fueron llevando, y digamos, construyeron todo un circuito y construyeron un núcleo vendado con un núcleo blindado espacial con una tecnología que Occidente no alcanza a descubrir, mediante los cuales los misiles no pueden penetrar esa barrera magnética para impactar en Zaporizhia. Es muy probable que este nuevo descubrimiento militar, que viste cómo son las cosas militares, que nadie admite que existen, pero de pronto explotan. Claro. Sí, está claro. Bueno, muchos de los analistas militares con los que uno se puede informar, obviamente, oficiosamente y sin confirmación alguna, como son todos los temas militares, dicen que este desarrollo es un desarrollo conjunto ruso-israelí. El desarrollo de esta tecnología de protección antimisilística.
que es con lo que han terminado protegiendo a Zaporizhia, con lo que han evitado que Zaporizhia naufrague. Y ahora, bueno, con esta nueva situación de la anexión de Zaporizhia a la Federación Rusa, Rusia va a controlar la mayor central nuclear productora de electricidad de todo Eurasia, que es la de Zaporizhia. Perfecto. Este, Bueno, si a Marce, eso vos le sumás el gas y a eso vos le sumás la autonomía que tiene Rusia, que volvemos a hablar con vos, que es el único país en el mundo que tiene autonomía energética de agua potable y de alimentos y de minerales, te darás cuenta que si bien Putin está totalmente repudiado por la Federación Rusa, como todos sabemos, aparentemente la va llevando. sí. Bueno, se va a cortar, Marce. La verdad, impecable. Te mando un fuerte abrazo y hablamos próximamente cuando te vuelva a molestar para que salgas acá. Abrazo grande para vos, Gustavo, para toda la gente que escucha el mensajero del zar y ojalá no nos volvamos a ver pronto. Abrazo para Dale. todos, abrazo para todos. Muchas Hasta pronto. gracias. Nos vemos.